Hola, bienvenido, bienvenida. Si estás aquí, estás en mi canal de YouTube, Psicología con Adelaida, dentro de un podcast bien especial que he creado que se llama Colombianos por el Mundo. Te cuento que estoy feliz con este espacio porque como ya tú sabes, soy psicóloga, especialista y magíster en psicología clínica y siempre he sido muy celosa de guardar todos los secretos de mis pacientes, entonces yo no puedo terminar una sesión a salir a contar, mira la historia de este paciente que pasó esto, lo otro, y en cambio aquí en este espacio es un espacio muy lindo de todos los colombianos que estamos fuera de nuestro país con la camiseta puesta en nuestro país, pudiendo compartir nuestras historias. El día de hoy he invitado a Guillermo Antonio Sánchez, alias Guillo. Gracias por estar en este espacio, Guillo. Maravilloso, me encanta. Tú eres ingeniero de la Universidad del Magdalena y nos une ese amor grandísimo por la Samaria. Y bueno, yo le tengo un cariño muy especial a la Universidad del Magdalena porque yo llegué a Santa Marta, fíjate, en el 91 y fui acompañando todo ese crecimiento, a veces como docente, a veces desde afuera, acompañando todo ese crecimiento y ese empoderamiento que ha tenido la Universidad del Magdalena. Que cambia definitivamente, impacta y cambia la calidad de los seres humanos. Entonces, Guillo, bienvenido. Y bueno, siempre empiezo este podcast diciéndole a las personas que nos cuenten quién es Guillo. Vale, pues nada, gracias por invitarme y nada, lo que tú dices, soy de la Universidad del Magdalena, ¿vale? Me gradué en el 2009 como ingeniero Ujú, de sistemas, ¿vale? Y lo que tú dices es cierto, o sea, antes de yo entrar, yo entré en el 2003. Y ujú. recuerdo que siempre se hablaba que la universidad no estaba muy bien, pero que había empezado un proceso de refundación. Recuerdo que en ese tiempo nos hablaban de eso, con Carlos Caicedo, recuerdo en su momento. Y cuando entré empecé a vivir un poco esto que tú comentas, de todos los cambios, de todas las cosas que estaban haciendo. Es más, en el transcurso de mi carrera sufrí un cambio de pensum, recuerdo. Uy, Estábamos como en tercer, cuarto semestre y nos dijeron, nada, que les vamos a meter unas materias porque vamos a reorganizar esto y al final terminó siendo algo bastante positivo. qué Más bueno. trabajo, más clases y todo, pero realmente terminó siendo positivo y no nada, yo valoro mucho lo que la universidad me dio, la verdad. La verdad, siempre considero que lo que aprendí me dio las bases de lo que soy ahora, ¿vale? Siento que sí, comparándolo con las cosas que ya he visto ahora que estoy aquí en España, ¿vale? De cómo lo enfocan acá, de las materias, de lo que se necesita como tal, como base. Siento que la universidad hizo un buen trabajo y comparando, por ejemplo, los compañeros que salimos casi todos en esas mismas fechas y eso, en esos mismos años, y uno se pone a mirar y casi todos están bien ubicados en Bogotá, otros ya también han salido del país, entonces realmente uno dice, sí, sí, las cosas se, Ay, se hicieron bien. qué bueno. Yo le he dedicado mi vida entera a la educación. Una, a educarme yo y otra, a ayudar a que la gente se eduque y se forme porque definitivamente es una herramienta muy, muy poderosa. No habíamos contado que Guillo está en Madrid. Eso es. Eres el primer colombiano que está en este espacio que migra a un país que tiene el mismo idioma. Fíjate que tuvimos, creo que fue la segunda entrevista, con una química farmacéutica que está viviendo en Irlanda. Ya tiene un Ok. tiempo larguito en Irlanda, pero ella estuvo primero en España. Y fíjate que es increíble porque ella dice que estando con el mismo idioma y todo eso, pero ella se siente más cómoda acá en Irlanda que el choque que ella tuvo al llegar a España. No sé cómo ha sido eso. Cuéntanos tu historia, cómo fue esa decisión de emigrar, Guillo, cómo resultaste allá. Vale, pues nada, yo trabajaba en Bogotá, ¿vale?
Yo empecé trabajando, pues bueno, gracias a eso también de la universidad que tenía buenos contactos. Hice mis prácticas en Cerrejón, pero en Cerrejón, en Bogotá, ¿vale? Y ahí estuve un tiempo como contratista, luego que hice las prácticas. Y ya luego empecé con una empresa, con una consultora, ¿vale? Que trabajaba con el BPM Visaggi, pues eran los creadores del BPM Visaggi. Y yo sin haber estudiado eso, pero como era un tema más o menos de desarrollo, ¿vale? Que estaba como, era un tema innovador y por temas de que en Cerrejón me contactaron con ellos, pues me metí por esa línea. Y en el 2018, pues nada, viendo que de pronto ya había cumplido un ciclo, digamos, en esta empresa, que en Bogotá a veces las cosas son complicadas por los niños, por la seguridad, por todo eso, y viendo que pues nosotros somos de Santa Marta y también tenemos familia en Bucaramanga, entonces estábamos intentando tirar hacia ese lado, ¿vale? Hacia de pronto vivir en una ciudad intermedia, ¿vale? Y no estar Claro. en Bogotá, pero esa tecnología no había llegado todavía a esa ciudad. Entonces teníamos la posibilidad era de Medellín, que también teníamos cierto, no sé, cierto Sí, temor y también cierto... tiene las ventajas y las desventajas de las grandes ciudades. Eso es. Entonces, pues nada, aquí por un tema de que mi esposa me insistió, ¿vale? Estuve empezando a buscar temas en el exterior. O sea, realmente era como un, digamos, un tiro al aire. Y pues nada, tengo un amigo que casualmente empezó a trabajar conmigo también cuando yo entré a Cerrejón. Se hizo muy buen amigo mío y pues nada, yo siempre le hice seguimiento a donde estaba, tal. Él ya estaba aquí en España. Él ya estaba Ujú, aquí en España en BBVA y recuerdo que me dijo, no, Guillo, mete la hoja de vida en tal página, tecnoempleo.com, ni siquiera LinkedIn, ujú, tecnoempleo.com. Yo lo hice como por descartar y de repente aparecieron los de la empresa, ¿vale? Donde estaba trabajando en VAS y me contactaron. wow. Realmente parecía un tema en esos momentos que uno siempre es desconfiado, ¿vale? Y Sí, uno, claro, y y un- nosotros más. claro, claro, yo recuerdo que le contábamos a los familiares y decían, uy, cuidado, cuidado con eso, que no se los vayan a llevar con alguna cosa, no sé, eh, trata de blanca o cosas así, la verdad. Porque claro, o sea, la empresa me estaba ofreciendo dejar de trabajar en esa tecnología Visagi, ¿vale? Para venir a formarme en una nueva tecnología que es con la que estoy trabajando ahora, que se llama Appian. ¿Vale? Uh, O sea, así era el déficit, digamos, de ingenieros acá, que no conocían esa herramienta y como de todas maneras las empresas pagaban bien por alguien que supiese de esa tecnología, ¿vale? Que empezaron con ese tema de traerse gente de diversos lugares, ¿vale? Porque no solamente estaban trayendo de Colombia. Y claro, ellos tramitaban todo. O sea, mm. realmente te daban el permiso de trabajo, ¿vale? Te gestionaban la visa. eh, Ese es como el sueño de todos los que vamos a migrar, o sea, wow, Eso es. te O sea, realmente apareció en nuestro la hada caso madrina. es un caso bastante bendecido, sí. Eso es más, la visa se llamaba trabajador altamente cualificado, recuerdo. Wow. Ujú. Por la especialidad de que eso no se conseguía. O sea, aquí en España normalmente sacan cada 6 meses, creo que es, una lista, ¿vale? De los empleos de difícil cobertura que Ujú, las empresas tienen permiso a buscarlos en otros países porque no encuentran cómo llenar esos cupos con gente local. ¿Sí? ujú. Entonces, esa casuística estaba en ese momento y nada, lo que te digo, la visa, permiso de trabajo, pues yo comenté que estaba casado y tenía 2 niñas y nada, los pasajes para los cuatro, Uy, qué bueno. estadía por un mes mientras conseguíamos aquí donde mudarnos, permiso de trabajo también para mi esposa, la renovación cada 2 años que hay que hacerlo del permiso de trabajo también estaba incluido. Solo la Mm, mía, pues, pero de todas maneras eso ya era, o sea, no. realmente fue un tema, digamos, difícil de rechazar, por decirlo así. No, imposible de rechazar, además que eso es un regalo, pero completísimo, o sea, qué maravilla. Fíjate, volvemos al punto que estamos diciendo, uy, sí, no, qué suerte y eso. No, pues suerte no, es que te formaste bien Ujú. formado en una universidad que tenía buenos contactos, donde te relacionaste bien y mira lo que terminaste, además del impulso de tu esposa, porque
Tú has podido Ujú. estar ahí y decir, no, 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 a mí déjame quieto aquí Nos y te vamos para quedas Medellín, era tranquilo lo que y yo le decía quedas, a ella. Yo claro, le y te decía, quedas mirando, te devuelves otra vez a Santa Marta o te vas a Bucaramanga y esa posibilidad se hubiera quedado ahí. Qué maravilla, Guille. exacto, no, y fue un, digamos, un boom, porque realmente después ya nos enteramos que varios de mis compañeros en Bogotá también los habían contactado. ¿Vale? Ujú, Al final tenemos una mini colonia aquí de colombianos, ¿vale? O sea, podemos ser fácilmente, a ver, que sean bastante cercanos a mí, cinco, por decirlo así, que ujú. nos fuimos viniendo así todos como en cascada. Pero Primero qué fue una bueno. chica, luego estuvo otro amigo, después estuve yo, pero así después siguieron viniendo más y más hasta que se metió el COVID. En el COVID hubo Y tú con y todos más o menos como con la misma formación en sistemas tuya. Esa es la sí, falencia que tiene España grande. sí, sí, todos éramos con la misma tecnología, todos éramos con Visay, o sea, prácticamente todos trabajábamos en la misma empresa. Mm, Y Base trajo a todas esas personas ofreciéndoles, digamos, lo mismo. Es más, una vez ya estando aquí establecidos, yo recomendé a alguien que había sido mi jefa en Colombia y varios años ya después que estábamos acá. Y también la trajeron. Pues porque de wow. todas maneras son perfiles que no se encuentran fácilmente. Ahora digamos que como ya se llegó a un cupo, digámoslo así, y ya muchos chicos están saliendo aquí de la universidad y se están enterando de esta tecnología, entonces ya han logrado como captar gente de acá y se detuvo el tema de No, y es traer que personas. además el tema de la migración en España está fuertísimo, Mm, porque el tema de la migración latina, pues por un lado los venezolanos, por otro lado fuertísimo los argentinos. Hasta ujú, aquí tenemos cualquier cantidad de brasileros, muchísimos argentinos, muchísimos españoles que también han ido llegando allá y bueno, y es que la gente cuando la gente quiere emigrar, inicialmente piensa en Europa y bueno, y en España por el español, ¿verdad? Entonces, claro. no, qué bendición y qué oportunidad tan O sea, bonita. tampoco, sí, o sea, a ver, digamos que la parte laboral estaba fácil, por decirlo así. Ahí ya Ujú, el tema también para nosotros pasó por un tema ya como familiar, ¿vale? Como la decisión de nosotros, pues porque las niñas de todas maneras, en ese momento Ashley estaba en primaria y ya venía, no sé, llevaba 5 años estudiando con las mismas amiguitas. Nosotros ujú. también habíamos hecho un círculo cercano con los amigos o sea, mejor dicho, nos habíamos hecho amigos en Bogotá de los papás Sí, porque es que tú tienes una doble migración y es que estar en Santa Marta a Bogotá, la adaptación en Bogotá también es fuerte, eso es es. casi una migración también. Eso es. Y ya lo habíamos logrado, digámoslo así, ya estamos estables. Nosotros personalmente Ujú, teníamos ya casi todo comprado en la casa. O sea, no teníamos apartamento, pagábamos arriendo, pero de todas maneras teníamos lavadora. Todo lo que tú quieras, todavía lo habíamos acomodado a nuestros gustos, nuestros muebles. Recién recuerdo que habíamos comprado una mesa, una mesa de estas que tiene un vidrio bastante grueso y ujú. estábamos contentos con eso, el computador, todas las cosas. Y claro, tomar esa decisión de coger y recoger toda tu vida y condensarla en una maleta de 23 para cada uno, Ay, dos sí, maletas de 23 para cada uno, más una de 10 más un bolso. O sea, nosotros de verdad ese día que viajamos parecíamos que, o sea, con todo, 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 todo guardado y tuvimos que, claro, vender las cosas que tenían un significado de todas maneras porque lo habíamos comprado nosotros y la claro. habíamos estado pagando. Y lo de las niñas, ¿sí? Que para ambas fue bastante duro. Sí, bastante duro a ellas. Yo creo que les dio muy, muy duro y nosotros también, pues, en Bogotá teníamos familia también, ¿vale? Mi hermana, un tío, ¿vale? Pero de todas maneras, nosotros casi siempre en Navidad o a mitad de año o en Semana Santa o en cualquier hueco, ¿qué hacíamos? O nos íbamos para Bucaramanga o nos íbamos para Claro, Santa Marta. Entonces, claro, esa cercanía ya le íbamos a perder pues porque aquí ya era difícil que la gente pudiese venir o nosotros devolvernos, claro. porque primero tienen que pasar los años para que uno se establezca y todo esto. Sí fue una decisión bastante también, Sí, es una decisión, mira, tiene sus ventajas porque tú migras con tus pollos debajo del ala con esa cantidad de garantías que tenías ahí, pero también es echarte encima y a Dios gracias, tu hija mayor estaba pequeñita todavía y no te tocó como me tocó a mí con mi hija de 14 años, en plena ah, no, adolescencia, claro, que eso es
O sea, si Ash venía de primaria, imagínate, este estaba desde jardín con su mismo Mm, grupo y todo eso, y llegar acá, otro idioma, otra cultura, eso fue fuertísimo. O sea que la migración en familia también es fuerte porque es como, y no solamente es el duelo de uno, sino es el duelo de los cuatro al mismo tiempo. claro, claro, yo, o sea, casi tengo que contarlo obligado, ¿vale? Porque Sisley quería que yo me viniese primero yo solo a probar, digamos, los 6 meses, a yo establecerme y todo eso, y yo recuerdo que yo le dije, no, 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 nos vamos No, y todos además que tenía los tiquetes y todo de una vez. me los mantenían, digamos, me los mantenían por unos meses más, ¿vale? Pero pues yo también le decía a ella, no, vámonos, vámonos De todos y entre una. todos nos apoyamos y entre todos. Claro. Y sí, fue por lo menos conseguirles colegio allá fue complicado. El tema del arriendo, ni qué te cuento. O sea, ese tema del arriendo, la verdad, casi nos volvemos locos con ese tema. Pues Y claro, llega, especialmente en Madrid, es claro. complejísimo. Nosotros no vivimos en Madrid Centro, nosotros vivimos en Alcalá de Henares, ¿vale? Ajá, Que es una ciudad a las afueras, ¿vale? mejor. Sí, sí, no, no, maravilloso. O sea, nosotros caímos sin querer en Alcalá de Henares y esto aquí es cultura, aquí hay de todo. O sea, y no Ujú, necesitamos tener que estar yendo a Madrid, o sea, por papeles ni por temas, pues porque aquí la verdad se encuentra casi que todo. ujú. Y sí, o sea, nosotros recién llegados nos daban un mes de arriendo, ¿vale? En Madrid Centro quedamos, o sea, nosotros llegamos y como que estábamos al frente del Palacio. Ajá, en plena Cibeles. Ajá, más o menos, o sea, estábamos ahí, enfrente, o sea, yo salía a trabajar y yo miraba y yo decía, oh por Dios, qué cambio en Bogotá, cogiendo Transmilenio hasta la 72 y yo, oh, Sí. vale, bastante bien, pero claro, ya después uno se aterriza un poco y empezamos a buscar, ¿no? Busquemos todos los días, Shisley buscaba, mientras yo salía a ¿Y trabajar, ella en qué buscaba. fecha viajaron, Guillo? En marzo, Ah, bueno, y les tocó clima bonito también sí, para sí, sí, empezar a adaptarse. llegamos, ujú, llegamos y todavía hacía frío, ¿sí? Sí. Pero hacía un frío como Bogotá, digamos, así se sentía un Ujú, poco más fuerte, sí, pero no nos tocó así llegar en enero o en diciembre, que son los climas más fuertes, el choque bastante grande. Y nada, y ese primer mes buscábamos piso por todos lados, y lo primero que me decían, ¿cuánto tiempo lleva trabajando? No, tengo contrato indefinido porque si era contrato indefinido, pero estoy en periodo de prueba. O sea, llevo una semana trabajando y me decían, no, así no te vamos así nadie te imagínate. suelta. En ese caso sí era más fácil, por ejemplo, conseguir una habitación, porque en la Ujú. habitación no te ponían tanto problema. Por una habitación sí podías, pero claro, nosotros ya éramos cuatro. Entonces No, conseguir un piso era, a mí a nosotros nos salvó la patria. Ese mismo amigo que te digo, que fue el que me dijo, mira, métete el aquí que y te tal. conectó, o sea, Sí, yo lo busqué y le dije, mira, o sea, tú ya estás aquí, tienes más de 2 años acá, sírveme como avalista, como codeudor, porque si no, yo no voy a conseguir piso. Y así, una de esas una oportunidad que nos salió fue aquí en Alcalá de Henares. ah, qué bueno. Y nada, maravillosamente Dios sabe cómo hace sus cosas. Aquí Sí, conseguimos conservatorio para Ashley, sin sí, necesidad de ir a buscarlo a Madrid, ella tiene su conservatorio. sí, Lo de porque Tecón, tenemos que contarle a la gente que tienes hija violinista. ah, sí, eso sí. Eso sí, ella desde el colegio allá en Colombia, ambas, Sí, el colegio pues contaba con esa particularidad de que obligatoriamente tenían que escoger un instrumento qué bueno. y tenían que practicar taekwondo. Entonces Ujú, nosotros al llegar acá intentamos como emular y mantener eso mismo. claro. Por eso digamos que ellas siguen estudiando en colegio concertado, ¿vale? Que o sea, hay que pagar mensual, ¿vale? Pero tiene fondos públicos, o sea, Ujú. no es O tan sea, es la costoso como un mitad, privado, es en el intermedio, por decirlo el así. intermedio. El intermedio Ujú, donde la educación es a buen nivel también, el inglés también es muy bueno. Y claro, aquí digamos que el tema es que no era como en Colombia que los obligan a un instrumento y a ujú. taekwondo, pero nada, lo que te digo, casualmente aquí en Alcalá conseguimos el conservatorio, conseguimos increíblemente también una escuela de taekwondo que sin querer es regida por el presidente de la comunidad de taekwondo de Madrid. Entonces Ashley Wow. también anda metido en eso, ya casi, Ujú, ya le falta poco para el cinturón negro.
Entonces, o sea, súper bien. Una violinista karateca. Ajá, más o menos. Ajá, exactamente. Tú Y sabes cómo es futura ella. médica, Tú además. sabes cómo es ella, Imagínate. que ella se mete Sí, en... Ella es con el deporte. Y nada, y lo que te decía, o sea, nosotros llegamos acá, yo me acuerdo que el primer año l nos disfrutamos el turismo a más no poder, porque claro, claro, Alcalá de Henares tiene un montón de cosas turísticas, aquí nació Cervantes, qué lindo. aquí hay murallas, hay catedral magistral, hay un montón de cosas que el primer año todos los días salíamos y mirábamos y muchas cosas gratuitas. Pues claro, también Madrid en ese primer mes, yo creo que nunca habíamos caminado tanto en la vida como en ese mes de Mm. Madrid, entre No, y es buscar que pisos, Madrid tú puedes estar caminando el resto de la vida y no abarcarlo. Es eso es, increíble. eso es. Ahora que nos han visitado familiares, les hacemos el tour a pie para que lo vivan bien. Eso es lo chévere que lo visiten uno aquí porque uno vuelve y se pone en plan turista otra vez y vas Eso, descubriendo más. eso es. Entonces, pues uno ya conoce truquitos, que no, que miren esto, que esto aquí a tal hora se ve mejor. Y no, o sea, digamos que al final, por decirlo así, si ya se, o sea, cuesta, ¿vale? Además que, bueno, el otro tema es que llegamos y lo que compramos fue lo de la cocina. Claro, Ventaja que aquí los pisos los alquilan fijo, fijo, fijo con nevera. Viene incluido nevera, pues lo de la estufa, ¿vale? Lavavajillas, casi todos los pisos siempre vienen con eso. increíble. Y nosotros lo que hicimos fue que alquilamos amoblado. Ujú. Entonces, claro, los primeros años, hasta que nos estabilizamos económicamente, vivimos con muebles que no eran de nosotros. Hasta recién, hace un año y medio más o menos, ya nos mudamos para un piso, también aquí mismo en Alcalá, que ya no tenía muebles y ya ahora sí, ya estamos Eso, un... pero fíjate que eso del amoblado tiene sus ventajas porque no Ujú, tienes la necesidad enseguida, pero tiene eso de que a la hora de la verdad nada es tuyo. Entonces, cuando sales de ahí, sales con una mano adelante y la otra atrás. exactamente, nosotros llegamos y lo primero que compramos fue las cosas de cocinar y la litera de las niñas. Ajá. Para que y bueno, también ellas tenían cada una su habitación en Bogotá. Y llegamos nosotros aquí, no, que tienen que compartir. Entonces, claro, ahora ya en este nuevo piso, ya cada una vuelve a tener su habitación y ya, gracias a Dios, ya hemos comprado prácticamente todas nuestras cosas, ya Qué tenemos otra vez bueno. una mudanza completa, entonces pues ya costó, ¿sí? Se agradece mucho la experiencia, pero sí, sí costó. Aunque la verdad no me arrepiento para nada, la verdad. Y el proceso laboral de tu esposa cómo fue? Porque bueno, tú te vas, tú te llegas allá empleado y todo, pero ¿y ella? A ¿Cómo ver, fue pues eso? ella venía con un tema de recursos humanos que había hecho Ujú, allá en Bogotá, ¿vale? Alcanzó a trabajar un poco allá antes de venirnos. Y nada, a ella le daban permiso de trabajo también. Claro, ujú. entonces llegó a buscar, pero claro, la verdad fue bastante, bastante Sí, porque difícil. ella es comunicadora social. Ajá, ajá, Ujú, exactamente. Ella venía con ese enfoque. Y nada, ahí lo que se hizo fue que ella homologó el bachillerato, ujú. ¿vale? Y se metió en un tema Desde ahí toca técnico. empezar otra vez allá, Sí, a ella imagino. le tocó empezar un tema, o sea, antes, muy valiente, la verdad. Todavía los amigos No, que es la que a mí, ven. a mí en España me tocaría empezar desde homologar bachillerato, imagínate, uno siendo máster, volver Ujú. a hacer todo eso. Claro, ella ya tenía especialización en recursos humanos y llegó aquí y digamos que no encontró en lo suyo. Ujú, Y nada, las opciones eran hacer un máster en marketing o en alguna de esas cosas, pero también estaba la posibilidad de estudiar 2 años una formación profesional después de haber homologado el bachillerato en lo mismo que yo estaba trabajando. ujú. Entonces, nada, decidió arriesgarse, no fue fácil, la verdad, para nada fácil. Y se metió por ese camino de la formación profesional en desarrollo de software, ¿vale? Gracias a eso también consiguió las prácticas en la empresa donde yo estaba, ¿vale? Yo hace poco me Ujú. cambié de empresa, o sea, hace un mes y medio, 2 meses. Estás Mm, estrenando. Exactamente, estoy Ujú. estrenando empresa. Y ella, digamos que hizo las prácticas ahí, le fue bien en las prácticas y finalmente logró entrar al mismo departamento donde yo estaba. No, Se pero metió qué con la bien. misma tecnología, mejor dicho. Y gracias a eso, pues nada, lleva ya con un trabajo estable desde el 2021
que qué bueno. lleva ya metida en estos temas y nada, siempre hay posibilidades, aquí hay Y posibilidades. aprendiendo, me imagino como loca. Ujú. Pues, Guillo, y en cuanto a a la cultura y todo esto, o sea, ¿cómo sentiste tú el cambio? ¿Cómo lo sientes? A ver, La gente en tu trabajo, ¿cómo es el ambiente laboral entre españoles y latinos y eso cómo es? ¿Cómo vives tú eso? por lo menos dentro de mi ámbito, ¿vale? De consultoría y de estar en cliente, nos valoran bastante. O Ujú. sea, saben que somos buenos trabajadores, ¿vale? No como a veces sucede que el colombiano que es flojo, o como a veces pasa con el costeño cuando llega a Bogotá, no, que flojo, no. Antes yo siento que llegando, yo venía, a ver, yo venía de trabajar como proveedor en Colpensiones. Ujú, Entonces, eso era un nivel de estrés bastante grande. Claro, y cuando yo llegué aquí, entré a Santander, al Banco Santander, ¿vale? ujú, Pero aún así, a pesar de estar en el banco, no se comparaba con el nivel de Colombia. O sea, ujú. se le bajaron un poco sí, Los niveles de estrés, los niveles de estrés, de tanta cosa, ¿vale? Y la antes aquí el exigencia. español disfruta la vida, la verdad. Ujú. Hay que decirlo así, aquí el español disfruta la vida y sabe que el trabajo Sí, los una españoles son muy gocetas en las cosas. es una tarea. Ujú. Yo es más, yo me acuerdo que yo le contaba a Shirley que yo llegaba y claro, me tenía que ir hasta la oficina, antes del COVID tenía que ir hasta la oficina y yo me acuerdo que yo llegaba a las 8 de la mañana y yo me llevaba mi medio desayunito. O sea, me tomaba algo aquí, un café para arrancar y cuando llegaba allá me sacaba un yogur, unas galletas, tal, y yo me las comía ahí en el puesto y empezaba a trabajar y esta gente a las 9 de la mañana se iban todos a desayunar y allá demoraban casi una hora, se tomaban un café con una corazón de estos de chocolate y temas así que yo decía: Co- "Oh, por Dios". Varias veces fui con ellos, pero no me adapté, en esa parte sí no me adapté. Yo Comen me mucho. Sí, yo no me adapté a esa parte digamos, de compartir con ellos el desayuno. En el almuerzo sí que algunas veces iba, pero yo soy más de los que me gusta comer en tranquilidad, no sé, Ujú, es un toque mío, me gusta comer tranquilo, sí, y si hablo, hablo con 2 3 personas que estén ahí mismo y yo no tener que gritar, pero es que claro, era el comedor de Santander, que eso era gigante, platos por allá sonando, vasos y todo el mundo grite y hable y todo eso. que Entonces, son bien escandalosos sí, también. son bien escandalosos. Y entonces después del almuerzo, no, no, ahora falta el café para cerrar el almuerzo. Entonces después se iban otra vez a tomar café y después volvían y bajaban y se fumaban un cigarrillo. Que fuman Entonces, mucho también me da la sí, impresión. exactamente. Yo recuerdo que yo les decía, yo a las 5 ya me tengo que ir, porque yo vivo lejos. Entonces, mientras para ellos apenas a las 3 iba a comenzar la jornada de la tarde, apenas iban a empezar a mirar cosas, terminaban saliendo a las 6:30, 7, y yo les decía, no, yo llego a las 8. No, y es que de buenas si no diste con los que hacen la siesta, porque hay muchos lugares en España donde Ujú. de 1 a 4 de la tarde no se hace nada, o sea, porque es Mira, la siesta y yo, son muy nocturnos claro, yo recuerdo que yo en Bogotá tenía una hora de almuerzo. Y yo me acuerdo que esa hora de almuerzo yo comía en 15 minutos porque como rapidito y yo salía a banco, y calladito. el banco de Banco de Vivienda, iba a coger no sé, al otro banco, y yo iba así, me iba repartiendo. Aquí cuando llegamos los bancos trabajan hasta las 2 de la tarde. Abren a las 9 y cierran a las 2 y no vuelven a abrir más. Sabroso. Sí. No, y la Para los que cultura. trabajan, no para la gente. Ajá, la cultura también de que la gente todo lo hace por internet, realmente. La gente casi Ujú, no va a los bancos. Y los trámites administrativos, ese es otro problema, que también son hasta las 2. O sea, ujú, cualquier tema relacionado con trámites administrativos digamos, de DNI, de la DGT, que es la del tráfico, todo, todo, todo aquí siempre es hasta las 2. Entonces uno casi siempre tiene que pedir el día o permisos o temas para poder hacer ujú. algún tema de eso. Y nosotros, la verdad, nos volvimos expertos en hacer papeles porque, claro, llegamos y Y cómo te fue? ¿Y cómo te fue con con el trato de los funcionarios españoles que son uno acostumbrado a que la gente es amable y en España te hablan bien fuertecito Ujú. y te atienden cuando Sí, quieren sí, y ujú, es complicado, es complicado. Están ahí, uno va a la merced de cómo se sienta el funcionario en el día. mm, Sí, porque es complicado, la verdad. Y la manera como hablan, ya pues llevamos varios años aquí y ya nos hemos acostumbrado. Entonces uno ya llega y uno ni les para bola y uno se espera lo que haya que esperar y todo eso así, digamos como para no entrar a pelear, pero sí, al principio y nosotros nosotros tuvimos que hacer
muchas vueltas recién llegamos, porque claro que el No, niño, y viniendo de Bogotá, que la gente te habla tan suavecito y tan sí, amable y su eso, merced a esto. eh, Es que cuando yo llego a España, cuando yo llego a España, bueno, tú sabes que yo soy colombo española y tengo a mi hermano en Valencia, pero yo me bajo del avión y apenas tú te bajas en España, tú lo sientes, ¡moveos, vamos! Porque aquí la gente es muy amable y tú pasas la maleta. En España es que es una vaina como si estuvieran arriando vacas. Uno, ¿esto qué es? Y no, y esas en los señoras. bares es impresionante, en los bares tú llegas y están en la barra, ponme tal cosa, pa, 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 pa", y yo soy como que, bueno, mira, hazme el favor, Mira, por me favor. pasas la No. carta, pena. Sí, no, Y la eso gente llega a lo no. que es, Y las groserías que tienen los españoles son horribles. sí, sí, Porque sí. ellos se cagan en todo uy, no, Dios mío, que no queda como, ¿y esto qué es? Ujú. Yo hasta ahora no he tenido compañeros así tan. Shisley sí que ha tenido ya varios compañeros Ujú. que son así desparpajados y eso van hablando y uno dice, oh por Dios, y eso que yo soy costeño y me considero que yo hablo Sí, así, pero no, pero somos pero que muy, va. no. Se meten con la hostia por todos lados. Es una, o sea, las cosas sagradas las cogen, las suben, las van, las arrastran. Uy, es fuerte. Sí, claro, sí, 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 es un tema complicado, pero bueno, uno se va, bueno, lo de las comidas también, que no es almuerzo, sino que es comida, y la Ah, comida va sí. con un primero, un segundo y Un un primero, un café. segundo, es que terminan almorzando como tres veces, que uno con el primero Ajá. ya queda lleno, aquí son como tres. Exactamente, y nada, que son raciones y son tapas, ya yo sé cómo son el tema que una tapita y si no una ración que ya tú crees que es una cosa un poquito más grandecita, pero no, resulta que la ración es una No. cosona así, uno ya se va acostumbrando y ya, pero sí, al principio yo recuerdo que yo les decía, vamos a un restaurante conocido mejor, vamos a Burger King, vamos a McDonald's. Yo recuerdo que como el primer día que llegamos, claro, dejamos las maletas y eran como las 4 de la tarde y salimos. Vamos a buscar dónde comer. Ya todo estaba cerrado porque las cocinas las cierran a las 4. Sí, imagínate. Antes de 4 ya cierran cocina, o sea, 3, o sea, no es como en Colombia que a veces muchos restaurantes están abiertos todo el día, o sobre todo si están en centros comerciales y eso. Y claro, encontramos uno cerca donde vivíamos y fue con este tema de primero, segundo. Yo recuerdo que con las solas lentejas que nos sirvieron la primera vez, ya con eso hubiésemos Claro. quedado listos, listos. Pero no, o sea, realmente ya cuando uno le coge el tiro, uno Sí, ya pero sabe. fíjate que esas son de las cosas que a mí me gustan de España porque es la generosidad y la Sí, abundancia en las cosas. Y a veces que no te regalan las tapas y son unas tapas que solamente ya con las tapas tú quedas lleno. eso es. Y la verdad, se vive bien. O sea, Sí, yo aquí veo en Alcalá, como no es tan céntrica como Madrid, ¿vale? Que ahí hay demasiada gente de muchos lugares, entonces siempre se ven muchos jóvenes, muchas discotecas, muchas cosas. En cambio, aquí en Alcalá, Alcalá parece como un pueblo, digamos, de viejitos, de señores ya de edad, pero tú los ves y tú no los ves en un geriátrico, tú los ves señoras de 80 años, 5 señoras juntas tomándose un vino sí, y en unas las cervecitas esquinas, como si nada en la divinas. calle, felices de la vida, hablando y Paquita, que ven que te muestro, Paquita, que esto aquí, que esto, lo otro. O sea, es genial, o sea, ese ambiente Sí, sí, se sí, siente sí. genial. Nosotros vamos aquí a la Plaza de Cervantes, de aquí la misma de Alcalá, y uno va allá y uno se entretiene con lo que sea, porque siempre hay buena vida social, siempre se inventan alguna cosa Qué diferente. bueno, y me imagino que para la adolescencia, las niñas también, porque en España el tema de drogas y todo eso con las adolescentes es fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, pues menos mal ya ellas venían con unas bases colombianas y siguen siendo así. Claro, no, Ac- es que eso es como muy de la contención de la casa, que es Claro. lo difícil y ahí lo chévere la decisión que ustedes tomaron, porque lo difícil que es tener espacios y hacer vida de familia en ciudades grandes, en Bogotá, donde tú duras yendo de tu trabajo a la casa 2 horas, y es que es como la logística de cómo me pongo cerca para poder hacer eso, porque si no es difícil, entonces crecen muy solos. Sí, claro. Nosotros, gracias a Dios, digamos que ellas estuvieron bastante tiempo con la mamá en Bogotá, ¿vale? Ujú. Gracias a Dios, esos primeros años de los niños, que son lo más importante, lo estuvieron con la mamá y yo siempre que llegaba del trabajo intentaba, tú me conoces, yo soy el de las matemáticas, el de ven te ayudo con esta tarea.
Yo me Tú pongo eres el que con le salvan la patria a todas las peladeras con la matemática. eso es, y no, y también me gusta jugar. Yo soy Ujú. mucho de jugar, yo les contaba cuentos, yo, sí. Y nada, menos mal llegamos acá y sí es verdad que se ve. O sea, se ve bastante que los niños empiezan con el cuento de que tú no me puedes pegar porque eso es un delito y la policía llega y te lleva preso. Y así hemos tenido casos de amigas. Hay una amiga que hicimos venezolana y recuerdo que la hija adolescente, eso fue un caos. Esa niña llegó aquí y fue tremendo. O sea, nosotros vimos ese ejemplo y nosotros dijimos, uy, por Dios. Digamos que se sacrifica. A ver, yo valoro mucho el tema de la seguridad. O sea, eso ha cambiado por completo nuestras vidas. O sea, el hecho de que tú puedas estar caminando tranquilo, sacando el celular, ¿vale? Puedas coger un bus tranquilo. Ashley, por lo menos ya con la edad que tiene ella, se transporta en bus. Sara Isabela también ya. Y con su violín, que Eso es, es un tesoro histórico ese violín. eso es. Entonces es un tema de mucha tranquilidad. O sea, nosotros en Bogotá vivíamos al frente del colegio. No te digo Ujú. mentiras, vivíamos al frente. No, Era es que pasar una eso es avenida, lo que hay que hacer. En Bogotá eso es pero lo aún que hay que así hacer. nunca iban solas al colegio. O Claro, sea, no se puede. pasar eso en la No avenida se y puede. llegar hasta el colegio, no. Siempre éramos algunos de los dos las que la llevamos. Aquí no. Aquí hubo un tiempo en que, como vivíamos antes más cerca del colegio, ellas iban caminando, se volvían a mediodía, porque ese es otro tema. Bueno, ese es otro tema. Allá, ellas entraban a las 7:45 de la mañana al colegio, Ujú, ¿vale? Y yo recuerdo que nos tocaba madrugar bastante, ¿sí? 6:45, perdón, 6:45, no 7:45, ujú. 6:45. Yo me acuerdo porque yo las dejaba ahí en el colegio y yo me iba para el trabajo y que yo entraba a las 8. Y aquí cuando llegamos, no, aquí cuando llegamos se les da su tiempo a los niños, ¿vale? Para que se despierten, para que desayunen bien, para que se acomoden y aquí los colegios Sí, es que empiezan a las entran al 9. colegio que tipo 9, 8:30. 9, exacta. 9, de 8:30 a 9. Ashley porque ya está más grande y ya entra a las 8, ¿vale? Pero porque ella ya no va en jornada doble. En cambio, Sara va de 9 a 1, viene a la casa, almuerza y vuelve y entra de 3 a 5. Sí, que es más tiempo, digamos, el que pasan. Hombre, pero es que allá en Bogotá No, es era estresante. complicado. Era complicado. Yo me acuerdo también de eso. Bueno, a ellas nunca les pasó eso, pero uno siempre veía a los niños en los buses dormidos a las 4 de la mañana. No, pa' po- imagínate que yo tuve que hacer en algún momento de mi vida muy pequeñita. Nosotros vivíamos en un barrio al sur y mi mamá se mudó. Nos mudamos para lo que era 7 de agosto y Ujú. estando en el 7 de agosto, mi colegio quedaba en Bosa Uf, y el bus me recogía a las 4 de la mañana, Guillo. no. Eran 2 horas porque nosotros empezábamos colegio 6:15, colegio de monjitas. Eso fue tremendo. Ya después, estando en el 7 de agosto, empecé a estudiar en el colegio teresiano, entonces era más poquito, pero es la madrugada, los pelados. No solamente eso, sino por ejemplo en Santa Marta, tú sabes que por el tema del clima también los pelados entran a las 6 de la mañana y eso significa que uno de papá a las 4 de la mañana está levantado haciendo no, merienda, hasta todo este tipo de cosas porque hay que aprovechar ese tiempo de fresco. Entonces, sí, claro, eso es una ventajota. Sí, claro, no, eso a ellas les favoreció bastante y a nosotros también. O sea, aprenden, sí, porque sí aprenden, ¿vale? Pero uno valora ese momento de poder almorzar con ellas, Claro. se desconecta. Bueno, nosotros, bendición también que ambos somos informáticos, entonces desde el COVID todo es teletrabajo. ¿Vale? Ujú. Entonces nosotros, yo tengo que ir a la empresa, no sé, de vez en cuando por si arman algún tema de team building o algo así, ¿vale? Pero también podemos estar con ellas, o sea, Qué podemos estar aquí bueno, para almorzar, para después qué del trabajo. maravilla, Guillo. Yo Qué bueno. el primer año, claro, como vivimos en Alcalá, yo tenía que ir hasta Santander. Yo me Ujú, gastaba 1 hora y media en transporte, porque era ujú. de un extremo a otro extremo, ambos a las afueras de Madrid. ¿Vale? Pero aún así yo decía, si yo comparo esto con Transmilenio, estoy de todas Ah, no. maneras montado, la verdad, porque, Claro. porque uno iba sentado en el bus, luego cogía el metro que no era tan complicado y terminaba uno sí, gastándose 1 hora y media, pero en un tiempo bien.
y eran Y vas distancias. relajado, de que no vas pendiente que te van a robar, de que una cosa que la otra, que se subió este, que este te vendió una cosa, que este te... No, y la diferencia de que aquí eran, no sé, 60 kilómetros de diferencia entre mi casa y el trabajo, y claro, era 1 hora y media, pero estamos hablando que eran 60 kilómetros. En Bogotá eran 20 kilómetros y era 1 hora. Sí, claro. Yo al final terminaba cogiendo la bicicleta. Yo recuerdo que Oh, ya en los últimos años yo terminé cogiendo la bicicleta porque no, porque de verdad que el Transmilenio era imposible. claro. Y ni decir de coger el carro, porque la verdad yo en Bogotá nunca usé el carro para ir al trabajo. Sí. Guillo, ¿en qué cosas tú identificas o te sientes muy colombiano? O sea, ¿cuándo se te sale el colombiano? Cuando juega la selección Colombia, claramente. O sea, Sí, si es claro. a las 3 de la mañana, allá estoy peleado con mi esposa porque a las 3 de la mañana estoy yo ahí para Ujú. verme los partidos de la selección Colombia. Cuando hago salchipapa, pues Ay, porque pero las salchipapas nuestras, sal- las costeñas, sí, no claro, las claro, no, salchipapas no, no, cachacas, eso eso no. nada O que ver, eso es sea, otra si yo me cosa. acuerdo que Ashley me decía, papi, quiero salchipapa, y yo era, no te voy a pagar esa salchipapa que es solo papa con salchicha. No, señor. Sí, no, eso No, no, eso no. no, eso es un sacrilegio, eso no Que los tiene que nos están presentación. escuchando, si no han comido salchipapa en Santa Marta o en Barranquilla, usted no sabe lo que es una salchipapa. Eso es como Sí. también cuando yo recuerdo que veíamos los perritos calientes y yo veía que le ponían el huevo de codorniz encima. Y yo decía, o sea, no puede ser, ¿por qué adornan eso con huevo de codorniz? Eso no tiene presentación, no señor. Y no, y el café. Nosotros El aquí cada café. vez que hablamos de café, siempre tomamos café de Colombia. Gracias a Dios lo venden en ciertos supermercados, sí. Algunas marcas propias, o sea, lo importan de Colombia, ¿vale? También se consigue el Juan Valdez, se consigue el café sello rojo, un poquito más caro, No, pues, es que pero, ustedes tienen hasta crepes y wafers allá, que envidia. sí, sí, nosotros tenemos que Y ir. las frutas y todo eso les llegan ahí. Ujú, sí, sí, sí. Y claro, y hay bastantes ya restaurantes colombianos. Hace, Hay mucho colombiano en España. hace que un mes o un mes y medio, recuerdo que me tomé una sopa de mondongo. Ese día fue tremendo, en un sitio que se llama José Pan, que se está volviendo No, bastante a famoso mí me aquí. llegan, tú sabes que es con esta cosa del algoritmo, lo que tú le das me gusta, te empieza a llegar cualquier cantidad de cosas. Ajá, Imagínate que me empezaron a llegar una cantidad de buffet de cosas, de chicharrones y de cosas en España. Entonces yo le empezaba a mandar a Cisla y después dije, no, la voy a volver loca, porque imagínate, eso es sí, una cantidad de claro. recomendaciones y cosas en España, porque es que, pero es que de por sí la comida española es muy, muy rica. Sí, es rica, no, aquí la verdad para Y qué. es muy, o sea, el sazón y las cosas es muy como lo nuestro, o sea. Claro, claro, ¿no? Y es digamos que es una dieta más sana. De Ujú. verdad que es una dieta más sana. Yo que viví en Bogotá y viví en Santa Marta, o sea, no hay mucho frito, sí hay fritos, pero es que en Colombia es que era imposible mantener un régimen alimenticio sano, porque, a ver, aquí primero que todo no hay puestos en la calle. Ah, sí, no. ¿Vale? Entonces, claro, tú vas, si no consigues comida en un restaurante propio o en un supermercado, no estás oliendo todo. Recuerdo que yo llegaba de la, de lo que me bajaba del Transmilenio y caminaba hasta la casa, eran todos los olores y uno se antojaba, listo, voy a llevar esto para la cena, voy a comprar estas empanadas, voy a comprar El esta pincho, la pizza. arepa, el buñuelo, la empanada y Eso, todo en la todo, todo, calle. todo, todo. O sea, uno podía fácilmente hacerse un menú de todos los días por 3 semanas seguidas comiendo diferente, porque de verdad Sí, que vendían claro. muchas cosas y todo te lo ponían así en la cara. Aquí no, aquí ya uno es más que el aceite de oliva, las ensaladitas, que no tanto arroz, claro, porque pues uno está acostumbrado a comer arroz y Ujú, sopa con todo, como el corrientazo de Colombia, pero no, aquí ya cambia la cosa, aquí ya sí que hacen casi no sopas, pero más que todo lentejas, garbanzo, el cocido madrileño que es así más o menos de ese estilo, ujú. pero es bueno, la verdad es que es bueno. O sea, no puedo decir que no, o sea, la comida es muy Mm. rica. Ay, pero qué bueno, Guillo, cuando encuentro esas experiencias tan gozosas como la tuya. Si tú le pudieras decir algo a una persona que esté pensando, que esté en Colombia en este momento y esté pensando en migrar, ¿qué le recomendarías? A ver, no, yo pienso que por la situación actual del país,
da tristeza decirlo así, pues, pero antes cada vez lo están como obligando más a uno a mirar al extranjero, pues lastimosamente, porque uno no debería estar pensando en eso. ¿Sí? Sí, Uno claro. debería estar pensando, digamos, de pasar de una ciudad pequeña a una ciudad intermedia y luego una ciudad grande y se puede hacer la vida bien. Y así era en Colombia hace mucho tiempo. O sea, hace mucho tiempo la gente no necesitaba estar buscando temas en el extranjero, pero es que ya los niveles de inseguridad y de que no se puede trabajar, no permiten trabajar en Colombia en muchos sectores y en muchas cosas, pues nada, hacen que la gente busque la salida, ¿vale? Y la Ujú, verdad es que se nota bastante la diferencia, ¿vale? En cuanto a seguridad, o sea, en cuanto a seguridad, pensando en el futuro de los niños, ¿sí? Merece mucho la pena. Y nada, y yo creo que un mensaje de las cosas que hemos visto aquí, lastimosamente, a veces a ver, yo sigo siendo colombiano, ¿vale? Y me emociono con muchas cosas de Colombia, estoy pendiente de lo que dice Petro, estoy pendiente de lo que pasa por allá, de las cosas en estás Santa con la Marta. W en la oreja todo el tiempo. Es exactamente, y uno se Confieso. entera y la familia y todo eso, pero hombre, uno también tiene que ser consciente que uno es un representante de Colombia aquí. Ujú, Entonces nosotros intentamos mantener, o sea, somos personas de bien y vinimos aquí a hacer cosas buenas, ¿sí? A que nos valoren y a que sigan abriendo las puertas. Pero sí que hemos visto muchos casos de noticias acá. me da Violaron una a tal vergüenza. niña y no, un colombiano, un venezolano y un boliviano. Y No, es que, que apenas yo oigo noticias aquí de algo, yo Dios, que no sea colombiano, que no sea ajá. colombiano, porque, O sea, uff. lastimosamente terminan cerrando las puertas, ¿vale? A gente que viene en buena forma, ¿vale? A aportarle al país, más que estar viniendo a educarlos a ellos aquí de una manera, no sé, a hacer trampa, a los tramoyos, ¿sí? Porque aquí la gente confía mucho, o sea, aquí la gente es de mucha confianza, de mucha camaradería. Aquí los españoles se estaban muriendo cuando pasó lo del COVID porque no podían salir de las casas, porque Sí, claro, no, para los españoles que son tan gocetas y que todo lo hacen, ellos hacen la vida en la puerta de la casa, eso. en las esquinas, en todos lados, en las plazas. Y ellos a la vez colaboran, se juntan con los hijos, se cuidan entre todos, ¿vale? Pero que tampoco es justo que ellos teniendo todo ese tiempo viviendo así, ¿vale? Y que ahora porque se abran las puertas, entonces ya empiecen a llegar, digamos, los migrantes, pero que no vienen con el mismo objetivo que uno llega, ¿vale? De crecer, sino que crecen de una manera mala, ¿vale? Con Ujú, malos ejemplos, con malas costumbres. Hombre, uno antes debe intentar mejorar, ¿sí? ujú. No echar para atrás. Entonces a veces siento que vienen aquí es como a enorgullecerse de ese mismo entorno que tienen en Colombia y como a trasladarlo acá y no, o sea, uno debe adoptar las cosas buenas y seguir manteniendo su esencia, sí, porque uno la puede seguir manteniendo. Las niñas siguen manteniendo su esencia a pesar de que tengan muchas amigas españolas y antes a veces nos han dicho, venga, que ustedes tienen unas costumbres diferentes, pero son bien. Sí, Ujú. son buenas costumbres, son buenas cosas. Entonces, nada, el mensaje es que es difícil, sí, separarse de su tierra y todo, que vale la pena, pero que hay que dejar en alto el nombre del país de todas maneras, Sí, o sea, si el usted nombre va de a la salir vida. de Colombia para embarrarla, hermano, no venga. Exactamente, Más o exact- menos. exactamente. Sí, porque eso le genera un mal ambiente a los que vienen después. Sí, Termina cerrando las puertas a la gente. sí. Guillo, tú ves diferencias acá entre la concepción de hombre y mujer o están como muy por el lado nuestro latino? Es En cuanto a parecido. los roles y eso, en cuanto a familia, yo creo que estamos como Sí, igual, más o sí, menos. como igual, aquí el fundamento católico es impresionante. Sí, sí, O sí, sea, sí. aquí el tradicionalismo católico, hace poco participamos de una procesión, ¿vale? Ujú. Y vaya, qué protocolo, qué No, estilo, tú ves en Valencia y en todos lados tienen esa y son muy marianos, ¿no? En las muchas. cofradías, todas esas cofradías que hacen. Y no, sí, o sea, son bastante católicos y se mantienen por ese Y sin mismo. embargo, fíjate que hay un movimiento también fuerte de repulsión a lo católico, pero las raíces están ahí. Sí, las raíces están. ¿Qué pasa? Que de todas maneras la población en España tiene el gran problema de que hay muchas personas de edad mayor, ¿vale? Y el relevo generacional no está siendo tan, a ver, tan rápido. O sea, la tasa Ujú, generacional, o sea, no.
no están poblando tan fácilmente aquí, sí. Entonces, pues sí se nota que ya se van muriendo las personas mayores y los nuevos vienen con con otras otra? ideas y no lo puedo negar, o sea, no lo puedo negar. O sea, aquí Ujú. se ve en el metro y se ve en muchas partes que tienen muy en cuenta todos los derechos, ¿vale? LGB, todo, LGBTI, y XY, todas Z. estas cosas están muy presentes en muchas cosas que hacen en la Comunidad de Madrid, muchísimos eventos promueven todo esto, también Qué de ese bueno. mismo, o sea, hay como unas variantes, como dices tú. O sea, el Sí, pero tradicionalismo sigue, fíjate que cuando te digo que están como muy parecidos a lo nuestro, también lo sé porque tú sabes que yo he estudiado mucho esto, los índices de violencia intrafamiliar en España son altos. sí, también, claro. Lastimosamente están casi que Sí, a la par de nosotros ujú, en eso. Entonces sí, eso sí, hace que sí, las cosas sean complejas. Oye, Meguillo, imagínate que tengo un amigo, bueno, varios amigos en España y los he estado viendo en estos días como muy furiosos con las cosas y tienen un insulto que me ha llamado muchísimo la atención, me da mucha risa y es como califican cierto tipo de personas que les dicen perro flauta. Entonces yo les estaba diciendo, ¿y el perro perro flauta qué flauta. es? Entonces ellos me dicen que los perros flautas son gente que está en el paro, que el gobierno mantiene absolutamente todo y que Mm, están siempre quejándose de las cosas y protestando, pero es el Estado el que los mantiene. Son como según les entendí, si hay algún español que oiga esto me corrige, si no es así, ellos sienten los perroflautas como, como parásitos porque el gobierno les ha facilitado mucho las cosas, entonces hay mucha gente que absorbe eso, pero a pesar de que les están dando todo, no están satisfechos, sino que se siguen quejando de todo. A ver, sí, ese es un tema que lo vimos bastante, recién llegamos, el español se queja por todo. Mm, Porque sí o porque no. Así como vive bien también, no se cortan, como dicen aquí, no se cortan en cuanto a quejarse, ¿vale? En cuanto a quejarse con las instituciones, con la política, con todo. Sí, si tienen que quejarse, se quejan. Ahorita con todo lo que ha pasado de Palestina han salido bastante a sí, protestar, se apoyar. arman, Ujú, se juntan y todo eso. ¿Vale? En ese sentido. Y, ¿Y qué? Y este tema, aquí, a ver, existe el paro, ¿vale? El famoso paro, pero claro, el paro es finito. O sea, tú si trabajaste 6 años, cotizaste, ¿vale? Y al momento que te quedes sin trabajo, se te devuelve eso que cotizaste para tu paro, ¿vale? Pero eso no es infinito. O sea, te da, no sé, si trabajaste 6 años, te puede dar para estar viviendo del paro un año. ¿Sí? ujú. Pero eso se acaba, por decirlo así. Eso es lo que nosotros hemos entendido de aquí, a ver, sí que es verdad que los trabajadores públicos, ¿vale? Son reconocidos porque como ya entraron, ¿vale? Es difícil que los saquen, ¿vale? Un poco parecido a lo que pasa en Colombia también Y con, por eso tratan tan hermoso como tratan a la gente. eso es. Es. Entonces ellos son de los que son, que salen a fumarse algo, que salen a lo que sea, que a veces marcan tarjeta y se van a la peluquería. A veces marcan tarjeta y se van por allá a arreglar el carro. Sí, y hemos escuchado casos así, claro. Es que yo sí veo y veo muchos amigos españoles y gente que conozco con el tema de estudiar a las oposiciones, ¿es que se llama? Sí, oposiciones, Porque sí. es que una de las cosas que más sirven y que más estabilidad dan son los trabajos burocráticos, ¿no? Los Claro, trabajos que son nosotros, para el nosotros Estado. acá conseguimos la nacionalidad después de 2 años y medio de estar acá, ¿vale? Y ese era también, bueno, yo por mi lado no, pues porque yo he venido trabajando en el sector privado y con la experiencia que tengo, creo que no, la verdad yo no me metería en una cosa de oposiciones, pero por lo menos Islay sí que se lo ha planteado, porque de verdad es que es bastante estable. Pero claro, al Sí, ser claro. bastante estables también les abre a ellos la posibilidad, ¿vale? De que se les quita el miedo de que los vayan a despedir y se han visto casos también, o sea, se han visto muchos casos. Es más, aquí hemos escuchado de gente que se va de vacaciones y regresan de vacaciones y van al médico y piden una baja porque tienen un estrés de regresar al trabajo. Ay, como dice mi hermana, que es que los españoles, que ella se ha encontrado con eso, siendo ella española también, nosotras somos españolas, pero ella dice el tema del agobio. Que se Eso, agobian es que estoy sí, agobiado eso es. y eso es una disculpa para dejar de hacer las cosas porque están Sí, sí, agobiados. sí.
Sí, 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 yo en el trabajo lo he vivido de que de repente no, es que estoy agobiado y le meten cuento a uno y resulta que es que no están tan agobiados. O sea, si vieran el nivel de agobio con el que uno estaba en Bogotá y con los trabajos No, y no, no, todo no. eso, No, es que no, 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 eso es una cosa salvaje porque nosotros en Colombia estamos acostumbrados a trabajar sí. bajo presión, todo el Por eso es que tiempo. les gusta también que uno, que lleguemos acá en ese sentido a trabajar porque saben que rendimos. O Claro, sea, claro, saben que claro, claro. somos, Y fíjate que eso es otra cosa que he visto en aquí y es los ambientes laborales donde yo estuve y los ambientes laborales donde mucha gente y muchos de mis pacientes se mueven son tóxicos. sí, De competencias, de chismes, de cosas, de no sé qué, que creo que en estos países es un poquito menos, no sé qué tanto. sí, 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 un poquito menos, realmente sí. Un poquito menos, pero sí, o sea, no se puede negar, así como son tranquilos en su vivir, de salir, de tomar y todo esto, ¿vale? De vivir en terraceo, así mismo se lo toman en el trabajo. O sea, vengo el trabajo Pero como, tenaz, porque si tú estás al frente de un grupo y te toca estarlos arreando, o son tus compañeros de trabajo, terminas tú haciendo las cosas. Porque es que ujú, uno sí no, pues mientras la terraza y la vaina, pues tú prefieres terminar las cosas y entregarlo y ujú. Yo más o menos me he ido acostumbrando a no bajarle el nivel, el ritmo, sino que yo digo, como estoy en casa, ¿vale? Entonces uno se acostumbra a que el día le rinda más. O sea, no sabes cuánto claro. me rinde el día estando desde acá, a tener que ir hasta allá y No, eso es una bendición. sí, eso para mí por lo menos yo lo he valorado mucho. Después de estar No, 10 años y trabajando en para mí Bogotá, también, Guillo, porque es que yo, imagínate que yo me venía, yo tenía todo listo para venirme en el 2020. O sea, yo despido a Donald en el aeropuerto y él me dice, mi amor, nos vemos en abril. Lo que pasa es que nos vimos en abril de qué año. ah, ok, Eso fue enero del 2020, la pandemia se decreta el 15 de marzo, todo el mundo para la casa, pero fíjate que yo venía acá a buscar trabajo. Si yo llegaba aquí en ese año, hubiera llegado a buscar trabajo. Yo ya aquí me vine y ya estábamos súper acostumbrados a teletrabajar y como tú, o sea, yo estoy trabajando aquí y estoy viendo la lluvia y la nieve desde la ventana. En cambio, la gente claro, que sale aquí a trabajar, eso es una cosa distinta y es uno de los regalos grandísimos que nos dio mamá pandemia, nos guste o no, pero nos acostumbró a utilizar todo esto. Yo me acuerdo el primer día que en la universidad nos enseñaron a abrir el Zoom y uno estaba y no la abría con qué miedo y esto se va a caer y esto y no, y mira, es una no, maravilla y también y cómo en ha mi ido caso, creciendo todo. o sea, casi todo se hace por Teams. O sea, allá si necesitábamos de una reunión, pues vale, nos juntábamos en una sala. Pero, por ejemplo, si necesitabas de otra persona que estuviese en otro lado, igual ya hacías una reunión por una Claro, videollamada. claro. Entonces, realmente para ir a trabajar, o sea, si a mí por lo menos me dicen ahora que tengo que volver a la oficina, yo les voy a decir, ajá, No, para hacer gracias. videollamadas allá. O No, sea, y es que imagínate lo que, eso lo decimos nosotros, pero imagínate cuánto se ahorra una empresa en servicios, en agua, en luz, claro. en teniendo a los empleados. Es que muchas empresas han entregado oficinas y todo eso, porque como para qué. Claro, mantienen unas cuantas, la empresa donde estoy yo mantiene unas oficinas, pero claro, o sea, no están llenas todo el tiempo y lo que tú dices, se ahorran Sí. mucho dinero y de todas maneras, a ver, a mí me ha rendido mucho. También he encontrado casos donde han dicho que los niveles de productividad han bajado desde que está el Ah, no, pero es teletrabajo. que imagínate si las personas estas que tú conoces se la pasan estando trabajando y se las pasan, ahora imagínate en la casa, pues sí, Ujú. y ahí sí se hacen la siesta de verdad, de verdad, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Entonces, no, pero bueno, digamos que todo tiene su, yo, Guillo, o pero sea, yo no creo que ese paso atrás se vaya a dar en algún momento en que las empresas digan, no, todo el mundo no, para el trabajo otra vez, no, eso no, no. yo Y tampoco ahora con creo el que tema de las inteligencias artificiales y todo eso, alguna menos. forma buscarán de que tú pongas algo en tu casa para estarte viendo a ver si sí estás o no, Ujú, pero ya sí, ese paso atrás como que eso no. ujú, exactamente. La verdad es que no, pero sí, es una gran ventaja, la verdad, es una gran ventaja el poder uno estar desde su casa y rinde más el tiempo que uno, o Claro, sea, por mucho que sea una hora de transporte, así sea una hora de claro, transporte, ya una hora en tu vida, o claro. sea,
Claro, óyeme, y hablándote, aprovechando tu conocimiento de esto y ahora que estamos hablando tanto de trabajo, eh, ¿tú crees que con el tiempo en el área tuya la inteligencia artificial empieza a reemplazar muchísimos trabajos, Guillo? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, a ese tema lo habíamos tocado, no me acuerdo dónde fue, pero lo hablamos y a ver, al 100% no. A ver, yo soy desarrollador, ¿vale? Yo soy desarrollador, o sea, yo, Tú eres de los que eh, hacen los programas. sí, digamos que sí, las aplicaciones. O sea, Ujú, estamos dentro de un cliente y ese cliente trabaja con un Excel, ¿vale? Y en ese Excel guarda información y ese Excel se comparte entre varios del misma área y todo eso al final lo terminan revisando manualmente para mandar un correo. Entonces nosotros les decimos, no, eso no puede ser así. Para eso, si ustedes quieren tener informes, si quieren tener todo centralizado, les montamos una aplicación web usando Appian, ¿vale? ujú. Que es la herramienta y con eso todo lo tienen centralizado. De ahí pueden medir KPIs, pueden sacar informes, puedes hacer lo que tú quieras, ¿vale? Imagínate, qué mal. O Entonces, sea, sacarle el jugo a toda esa información que tienen. exactamente. En vez Ujú. de estar haciendo tareas manuales, ¿vale? Lo que hacemos es que les damos la opción de que entre menos pasos hagan y menos retrabajo. Por ejemplo, si tenías que llenar el Excel, pero luego tenías que llenar en otro sistema otra cosa y luego en otro sistema otra cosa, nosotros les decimos, no, llénala solamente en mi sistema, ¿vale? Con una pantalla, con un formulario, con un flujo de aprobación y yo me encargo de distribuirlo en los demás sistemas que estén conectados. Mira, Así qué tú solo maravilla. trabajas una vez. Entonces, claro, ahí, ¿qué ventaja tenemos nosotros con respecto a la inteligencia artificial? Que la inteligencia artificial te genera el código, sí. Tú le dices, necesito que me generes estos botones, este campo, este formulario. Pero a ver, ¿y dónde está la persona que se sienta con el usuario y entiende qué es lo que quiere? Claro, ¿Sí? Esa interacción es la que la inteligencia artificial no va a poder no está reemplazar. todavía ni por ahí, ¿sí? Porque los seres humanos los seres humanos siguen siendo los dueños de los procesos y siguen tomando decisiones. O sea, las tareas robóticas me parecen inclusive más beneficiosas en estos momentos que la inteligencia artificial misma. Es una combinación. A ver, una Ujú. tarea robótica es decir, si yo antes tenía que ir a revisar 5 correos para enterarme de algo, yo puedo dejar un robot que lea los correos por mí y me mande un informe. Claro. Sigue siendo el humano el que toma la decisión, ¿vale? Pero se evita tareas robóticas. Yo no creo que exista todavía la primera empresa en que diga, voy a dejar que las decisiones las tome una inteligencia artificial. No, eso todavía yo no he visto eso. O sea, por lo menos yo en el Banco Santander, Pero fíjate, estaba escuchando en Albania, eh, ya pusieron, el primer ministro ya nombró a una inteligencia artificial como ministro anticorrupción, que me parece genial, o sea, porque bueno, es el que va a llevar, o sea, es esa inteligencia artificial que todos los contratos, todas las cosas, va a escoger la licitación que cumpla con lo que es limpiamente, y ahí sí me parece, uy, una maravilla eso. es que ese es un proceso que no debería ser subjetivo, sino que debería ser objetivo. Total y absolutamente. Entonces Y es ahí que a sí. la persona que pongan ahí siempre va a tener un interés para aquí o para allá. Así que esto Eso sí es. es así Ese es y un san se trabajo acabó. que es automatizable, lo Mm, estandarizas y después que tú lo estandarices, lo automatizas y lo puede hacer un robot o una inteligencia artificial. Pero ya sí, temas de donde es de interpretación, ¿vale? Como este que sí. te digo, de sentarse con el cliente, ver cómo No, lo ya eso no. hace, proveerle una solución, decirle, ven, no, en vez de dar tantos pasos, hazlo de esta forma, no des tanta vuelta, ¿vale? Y que tenga interacción humana, ahí todavía seguimos nosotros estando con ellos, automatizándoles las cosas y sí, nos ayudamos de la inteligencia artificial para varios temas y sobre todo de los robots, más que de la inteligencia artificial, por lo menos en el Banco Santander, donde estuve hace hasta 2 meses, la inteligencia artificial no tenía cabida Mm, todavía, porque claro, o sea, cifras de económicas, darle acceso a así, a este tema no lo veo yo, la verdad, todavía. todavía no. No, todavía no lo veo posible. O sea, ellos bloquean, ¿vale? Bloquean. Y aquí de verdad todo ese tema de los derechos de autor, todo ese tema de las licencias, de los permisos, aquí son más jodidos con Sí, esos temas que claro. en Colombia. Muchísimo, Sí, muchísimo. sí, sí, Aquí, sí, 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 aquí la con protección todo. de datos y todo eso es súper fuerte. O sea, aquí uno tiene que tener cuidado cuando se desarrollan las aplicaciones y cuando se hacen las cosas para no estar
infringiendo en estos temas, la verdad. Claro. Y yo cambiándote el tema radicalmente y ya como para que vayamos cerrando, Ujú. ¿qué significa para ti ser papá de niñas? Pues lo que la gente me dice es un dolor de cabeza. Sí, sí, pues porque de todas maneras es un reto bastante grande, ¿vale? De ser el protector y al mismo tiempo el guía y estar pendiente de las amistades que se tienen, esperar ganarse la confianza de los hijos, pues porque es lo más importante, creo yo. O sea, que confíen en uno para uno saber con quién andan, qué pasos van a dar, se dejen guiar, ¿vale? Pero pues una experiencia bastante satisfactoria, pues porque es la alegría y el motor de salir adelante. O sea, nosotros estamos aquí por ella. Claro, es que fíjate, yo pienso y lo he visto, o sea, tantos años trabajando con personas que son distintos los hombres que son papás de varones a los hombres que son papás de niñas, a los hombres que tienen de los dos. Entonces, tú ahí estás en un matriarcado tenaz, a ti te salva tu perrito Winter, que es el otro, el que hace el equilibrio, No, y pero querían, son tres mujeres de carácter fuerte con las que tú estás. y Pero no, y eso termina marcando tu forma de ver el mundo y de decidirlo también porque estás muy cerca de lo femenino. claro, no, y son tan descaradas que querían que fuese perrita. O sea, perrita, yo dije, o sea, pero ven que, no, 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 no. No, perrita, Si no. quieren perro, Por eso tienen me que, gusta tanto la portada de la miniatura que hicimos que estás con el perro, porque ese es Team Guillo. O sea, claro, o ese es sea, tu el colmo. parcero. O sea, no, 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 tras que no tengo el futbolista y me van a venir a decir que ahora que una perrita. No, o sea, no, ya, apague y vámonos. No, 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 así Sí, no. Y así, eso, que él de todas maneras, Winter es bastante así consentido. sí, Es así claro. todo, mejor dicho, ya lo cogen y lo abrazan, lo pellizcan, le cogen. O sea, Winter, No, sí, él es llega el un de ladrón ti. aquí a la casa y se lo roba. Y Winter se va. O sea, llegan los de paquetes, los que entregan paquetes, y Winter les mueve la cola, los saluda. Y Qué yo digo, ah, no, belleza. bastante perro guardián este, güey. Qué belleza. Mm. Ay, Guillo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Me alegra mucho tu experiencia, me alegra mucho y me da muchísimo orgullo que un Samario de la Universidad del Magdalena esté con la camiseta puesta, a pesar de que tienes ya tu ciudadanía, nosotros no dejamos de ser colombianos y no dejamos de, donde estemos, seguir metiendo y ayudando a nuestro Eso país es. allá un poquito. Entonces, Guillo, muchas gracias por estar aquí. No sé No, si con mucho quieres decir gusto. algo, cerrar, despedir de alguna No, forma. pues nada, gracias por la invitación y es chévere este espacio que tienes, ¿vale? Para dar a conocer estos casos, estos ejemplos de la vida real, ¿vale? Que le pueden servir a personas que estén pensando en aventurarse, ¿vale? En Sí, o aventurarse sea, y... como te digo, yo estoy con juguete nuevo porque es, ay, qué maravilla que la gente pueda escuchar a otros, porque tú sabes que el trabajo mío es guardar secretos. Ujú, Entonces, le sirve, a la gente le sirve todo eso. Y bueno, claro, más adelante, cuando tu esposa esté dispuesta con tanta cosa en claro, la que está metida, en algún momento le invitaremos también. Entonces, Guillo, muchas gracias de verdad por estar aquí. Y a ustedes que nos están viendo en el canal, por favor, suscríbanse al canal, denle like, porque este canal, el único objetivo que tiene es ayudarte a generar tu bienestar. Y tú sabes que aquí dentro del canal, también pues en conciencia de que en nuestro país la salud mental es tan costosa, entonces aquí encuentras playlists de meditación, encuentras playlists de crecimiento personal y muchas otras cosas que te van a poder ayudar. Entonces, muchísimas gracias por tu apoyo, gracias por estar aquí. Bendiciones y bendiciones desde Alcalá y desde Silvermine. Hasta luego.